hace por medio de el grupo de fibras que se insertan en la clavícula y la parte más anterior del acromión, ¿sí? Las posteriores no van a llevar el brazo hacia adelante. Por eso se divide en partes, como está dividido acá. Acá está dividido en 3 porciones por su acción. La porción media va a ser solamente abductora, pero la porción anterior va a llevar a la flexión y toda esta parte que vemos acá, que va a ser posterior, ¿sí? Lleva el brazo hacia atrás, o sea, hacia la extensión. ¿Sí? ¿Se entiende? No todos los músculos tienen esta particularidad. Hay músculos que solamente tienen un tipo de acción. ¿Sí? Este, como tiene fibras que van hacia atrás, fibras que van hacia adelante y fibras que están en la línea media, por fuera, digamos, del miembro superior, entonces tienen diferente función o diferente acción. Vamos con los músculos posteriores de la escápula, que eran supraespinoso, infraespinoso y los dos redondos. El supraespinoso es el que ven acá, en esta imagen, que habíamos hablado de que cruzaba por debajo de ese techito que le formaba el acromion con el ligamento acromio-coracoideo y la apófisis coracoides. Hacía como una bóveda y por ahí abajo de ese túnel se desliza el tendón del supraespinoso que viene hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? Esta eminencia por fuera de la cabeza del húmero. El troquíter, bien. Bueno, entonces la inserción proximal va a ser en toda la fosa supraespinosa, ¿sí? Y la distal va a ser en la carilla superior del troquíter. Acá acá estamos viendo el supraespinoso, en la otra el infraespinoso. Ven que va derechito a la parte superior del troquíter. Este va a estar cruzando por debajo de la articulación coracoclavicular, ¿sí? Que también está ahí. Perdón, acromioclavicular. Y del ligamento acromio-coracoideo, ¿sí? Está inervado por el nervio supraescapular y es abductor del brazo exclusivamente porque es la única acción que le permite su disposición. Digamos, la ubicación del músculo, la única acción que le permite hacer es colaborar con el deltoides, ¿sí? Estos dos, el deltoides y el supraespinoso, es como que forman una pareja muscular que es la pareja del movimiento de abducción del hombro. Y el infraespinoso está ocupando la fosa infraespinosa, o sea, por debajo de la espina del omóplato, ¿sí? Toda esa fosa. Y en tabiques musculares, cuando ustedes lean en los tabiques, hace referencia a lo que son las aponeurosis, ¿sí? Ese tejido blanco, fibroso, resistente, que lo van a ver cuando vayan a comprar carne a la carnicería, ¿sí? Que están separando un músculo de otro. Si ustedes prestan atención, van a ver que hay como membranas blanquecinas que cubren la carne, que es, si ustedes lo ponen en la plancha, por ejemplo, se arrolla, eso es porque tiene mucho tejido contráctil, mucho tejido colágeno, ¿sí? Entonces tienen esa resistencia y la función que cumplen es separar justamente grupos musculares. Entonces, acá, por debajo, ¿sí? En el borde axilar del omóplato, ¿se acuerdan? El borde axilar del omóplato, ahí hay dos músculos que se llaman redondo mayor y redondo menor. Entre esos músculos y hay tabiques fibrosos, ¿sí? Ese tipo de tejido que los está separando. De ahí, de toda esa inserción en la fosa infraespinosa, este músculo va a ir a insertarse en la carilla media del troquíter, ¿sí? O sea, al mismo sitio que pero un poquito más hacia abajo. Está inervado por el nervio supraescapular, igual que el supraespinoso, y la acción, fíjense que este está ubicado más posterior que el otro, entonces lo que va a hacer cuando se contrae es traer el troquíter hacia atrás, buscando la línea media, entonces hace este movimiento, ¿sí? Esto. Sí, hace girar el húmero en rotación externa. Y es fijador del hombro, ¿sí? Pero la acción principal es esta, rotador externo. Acá tenemos redondo menor y redondo mayor, que son los otros dos músculos de la cara posterior del omóplato. Fíjense,
Este es el redondo menor en una vista posterior, ¿sí? Fíjense que es bien posterior. Se inserta por una carilla en el borde axilar del omóplato, ¿sí? Una carilla más, digamos, en la parte media del borde axilar del omóplato, y también en los tabiques fibrosos que lo separan del infraespinoso, que era el que estaba acá abajo, y del redondo mayor que va a estar acá, más hacia el ángulo del omóplato. Y de ahí se dirige, fíjense, a la carilla media del troquíter, un poquito por debajo del infraespinoso, ¿sí? Este músculo, que es bien posterior a la articulación, va a tener la misma acción que el anterior, va a ser rotador externo, ¿sí? Y está inervado por el nervio circunflejo o axilar, que es el mismo que inerva el músculo deltoides, que vimos primero. Y el redondo mayor, yo les puse dos imágenes, una vista anterior y una posterior, porque acá podemos ver dónde nace, ¿sí? Que es en la parte más inferior del borde axilar del omóplato, ¿sí? Ahí próximo al ángulo, ¿sí? También en los tabiques fibrosos, y de ahí se dirige hacia adelante, cruzando por debajo del húmero. Fíjense que en la vista anterior nosotros vemos que se viene hacia esta estructura, esta formación o accidente anatómico que había acá, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Corredera Exacto, bicipital. exacto, la corredera bicipital. Entonces, en la inserción distal va a ir al labio interno de la corredera bicipital por detrás del dorsal ancho, porque también el dorsal ancho iba ahí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿A la ¿Sí? corredera bicipital también se le puede nombrar como surco intertubercular? Sí, Y a sí, lo sí, que es el troquíter y troquín también como exacto, tubérculo mayor y menor. sí, 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 Ah, genial. es lo mismo. Les decía, entonces, por eso le puse las dos imágenes para que puedan ver en una en qué lugar se inserta, en su inserción distal, y en la otra en la inserción proximal, ¿sí? Entonces, este va a estar como cruzando por debajo del miembro superior o debajo del húmero para llegar a su parte anterior, ¿sí? Bueno, acá hay algo que está escrito en verde porque es un apartado y habla de formaciones que quedan entre, espacios, digamos, que quedan entre los músculos. Por un lado, este músculo que vemos acá, que es el redondo mayor, este que es el redondo menor, el húmero y la porción larga del tríceps, que ahora lo vamos a ver. Este músculo está inervado por el nervio del redondo mayor y la función que tiene es llevar el húmero hacia atrás, ¿sí? Porque viene de atrás hacia adelante, entonces lo lleva hacia atrás, lo aduce porque lo aproxima hacia la línea media, pero también lo va a rotar internamente, ¿sí? Lo hace girar hacia adentro. Bueno, vamos a ver esto que dice acá. Dice, el triángulo que forma el borde superior con el redondo menor, o sea, el redondo mayor con el redondo menor que está arriba, atravesado por la porción larga del tríceps, forma dos espacios, que son el cuadrilátero húmero tricipital y el triángulo homotricipital. Pero a su vez queda formado otro espacio más hacia abajo, que es el triángulo húmero tricipital. Ahora se los muestro a los tres. ¿Lo ven bien ahí? ¿Sí? Fíjense, cuadrilátero húmero tricipital, o sea, entre el húmero y la porción larga del tríceps, atravesando o cruzándose con el redondo menor acá arriba y el redondo mayor acá abajo, ¿sí? ¿Se ubican bien? Esto sería el músculo subescapular y acá estaría el infraespinoso, esto es el supraespinoso, acá está cortado el acromión, ¿sí? No está el acromión. Entonces, este que vemos acá pegadito al infraespinoso es el redondo menor que iba a la carilla media del troquíter, ¿sí? O carilla media o inferior. Este es el redondo mayor que se va hacia anterior para alcanzar la corredera bicipital,
este que vemos acá es la porción larga del tríceps, ¿sí? Entonces, esos tres espacios quedan formados entre húmero, el cuadrilátero, húmero tricipital queda entre húmero, redondo menor por arriba, porción larga del tríceps por dentro y redondo mayor por debajo. Ahí queda formado el cuadrilátero húmero tricipital de Belpeau, así se lo llama, pero en realidad con que ustedes sepan el nombre, cuadrilátero húmero tricipital, ya está. ¿Por qué es importante? Porque por ese espacio va a estar cruzando justamente el nervio circunflejo o nervio axilar, que es el que inerva el redondo menor y el deltoides, ¿sí? También va a cruzar la vena y la arteria circunfleja. Normalmente, venas, arterias y nervios marchan juntos, entonces a ese conjunto se le llama paquete vasculonervioso, ¿sí? Van, por lo general, una vena, una arteria y un nervio, o a veces dos venas y una arteria junto con un nervio. A eso se le llama el paquete vasculonervioso. Este otro que queda formado acá, ¿sí? Entre redondo menor por arriba, redondo mayor por abajo y porción larga del tríceps, se llama triángulo homotricipital, o sea, está formado entre los músculos del omóplato y la porción larga del tríceps, por eso es homotricipital, ¿sí? Ese triángulo homotricipital está formado, entonces dijimos, redondo menor por arriba, redondo mayor por abajo y porción larga del tríceps, formando la base del triángulo por fuera, y el contenido es la arteria circunfleja de la escápula. Eso no es importante, lo más importante es que ustedes sepan que en este pasa el nervio axilar, en el cuadrilátero húmero tricipital, y que también está formado este triángulo que se llama homotricipital. Y este más chiquitito es el menos importante de los tres, ¿sí? Que queda formado entre el húmero por fuera, el redondo mayor por arriba y la porción larga del tríceps por dentro, que ese se llama triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez, que es la persona que lo describió, ¿sí? O que lo encontró. Y ese por ahí cruza el nervio radial y la arteria humeral profunda, que son las que después continúan por el canal de torsión del húmero. ¿Se acuerdan que el húmero que estaba como retorcido y tenía un canal en la cara posterior? Bueno, esos van a ubicarse en ese canal, ¿sí? Seguimos con el músculo subescapular. Esto que ven acá, estas rayas, es un dibujito que yo le agregué arriba de la imagen para que ustedes se ubiquen un poquito más. No sé si los pierdo del todo, los ayudo, pero la idea era ayudarlos. Vamos con la inserción proximal. Ocupa el subescapular toda la fosa subescapular. Fíjense que no está dibujado entero en la imagen la escápula, pero en realidad el músculo está ocupando toda la fosa subescapular, ¿sí? La cara anterior de la escápula sería. Y de ahí se va a dirigir hacia el troquín, que acá no lo podemos ver, ¿sí? Porque está cubierto por ligamentos, pero en realidad estaría acá, ¿sí? Ahí estaría troquín, acá estaría el troquíter, y acá está la corredera con el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? ¿Por qué les hice estas rayas yo acá? Esto que está por dentro, más hacia medial, sería el músculo coracobraquial, ¿sí? Un músculo del brazo. Y este es el bíceps braquial con su tendón largo que se continúa ahí y su porción corta que viene a insertarse junto con el coracobraquial al vértice de la apófisis coracoides. ¿Se acuerdan de la apófisis coracoides? Que parecía un dedito doblado, que si nosotros hacemos antepulsión de hombro la podemos palpar acá abajo de la clavícula. Bueno, esta. Entonces, ¿para qué se los dibujé? Nada más que para que quede claro que el subescapular cruza por debajo de esos dos músculos para alcanzar el troquín, ¿sí? Está como metido en un ojal, si se quiere, que le forman la porción corta del bíceps y el coracobraquial, alcanzando la apófisis coracoides, entonces se desliza por ahí para llegar al tubérculo menor del hombro, que es el troquín, ¿sí? Está inervado por algunos nervios que nacen del plexo braquial, nervios para el músculo subescapular, y la acción es rotador interno, porque la escápula está en la parte posterior y el troquín está adelante, ¿sí? Entonces este lo que hace justamente es
rotación interna. Y además, por su disposición, digamos, aproximado, o sea, transversal, aproximado a la horizontal, lo que hace es traer la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea, como que la comprime, digamos. Entonces, aplica la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea. Y acá armamos otro apartadito más que se llama manguito rotador, que habíamos hablado los otros días, algo del manguito rotador, que de los 6 músculos que forman todo el conjunto, todo el grupo de músculos del hombro, hay 4, ¿sí?, cuya función es la rotación justamente, y se les denomina a los 4 juntos manguito rotador. Cuando ustedes escuchen hablar de una lesión del manguito rotador, normalmente es en alguno de estos músculos, por lo general en el supraespinoso. Ahora, para tener en cuenta, el supraespinoso no tiene acción rotadora, ¿sí? Está incluido en el grupo, pero no tiene una acción rotadora. El supraespinoso lo que hace es abducir. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? No tiene acción rotadora. Está incluido en el grupo y sería supraespinoso, infraespinoso, perdón, son 5, no 4. Redondo mayor y redondo menor y subescapular, ¿sí? Esos 5 músculos cumplen esa función de realizar la rotación. Bueno, esta es otra formación que encontramos entre los músculos del hombro y del miembro superior, pero que, como ustedes ven acá chiquito, vamos a leer la letra chica, dice ver archivo. O sea, yo les voy a subir después un archivo al campus donde va a estar toda la explicación de esto para que no tengan que estar buscándolo en el libro, ¿sí? Y ahí va a quedar, PDF, Word o lo que sea, pero va a estar, ¿sí? Entonces acá no lo vamos a ver. Ustedes sepan que hay un espacio que se llama hueco axilar, que acá ven la imagen, tiene forma de pirámide cuadrangular, o sea, de 4 caras, ¿sí?, cuyo vértice está dirigido hacia arriba y adentro, hacia la articulación del hombro, en realidad no tan allá arriba, ¿sí?, y la base hacia afuera. Y si vemos acá, ya hay algunos músculos, como para que ustedes se vayan orientando, como son el pectoral mayor en la parte anterior, dorsal ancho en la posterior, tríceps por fuera, y acá abajo, ¿quién quedaría? Acá pegadito a las costillas. ¿Qué les parece? A ver si lo encuentran. El serrato anterior o serrato mayor, ¿sí? A todas estas formaciones que se producen entre los músculos, nosotros, cuando son así grandes, le estudiamos un continente y un contenido. El continente sería todas las estructuras que forman el espacio y el contenido es lo que hay. O sea, ¿qué vamos a encontrar en ese? Bueno, llegamos al brazo, segunda porción del miembro superior, ¿sí? Los músculos del brazo, como dice acá abajo, se disponen en una región anterior y una región posterior. Solamente 2 regiones, ¿sí? Anterior y posterior. La región anterior va a contener el bíceps braquial, que es del que venimos hablando hace rato, ¿sí?, haciendo como un adelanto, y va a tener una inserción proximal que va a estar dada en 2 regiones, teniendo en cuenta sus 2 porciones o 2 cabezas, ¿sí? Pueden encontrar que diga cabeza, como dice acá, cabeza larga del bíceps y cabeza corta. Pueden encontrar lo que diga vientre largo y vientre corto, porción larga y porción corta, ¿sí? Cualquiera está bien, siempre que ustedes puedan distinguir e identificar que tiene 2 porciones y a dónde va cada una. Entonces, la porción corta va al vértice de la apófisis coracoides junto con el otro músculo del brazo, que era el coracobraquial que nombramos hace un ratito, ¿sí? La porción larga va a ir a la parte superior de la cavidad glenoidea en el omóplato. Los 2 van al omóplato, ¿sí? Uno al vértice de la apófisis coracoides y el otro a la carilla o faceta que está por arriba, en la parte más superior de la cavidad glenoidea. Este era el que habíamos hablado la semana pasada, que se metía dentro de la articulación y rodeaba la cabeza del húmero para poder alcanzar su sitio de inserción. ¿Sí? Esas serían las 2 inserciones proximales.
¿sí? Allá arriba. Y la inserción distal se produce en los huesos del antebrazo. O sea que este músculo no tiene inserciones en el húmero, ¿sí? Más allá de que es un músculo del brazo, no tiene inserciones en el húmero. Va al radio por debajo del cuello en esa tuberosidad que había bastante grandecita, no sé si se acuerdan que habíamos visto, que se llamaba tuberosidad bicipital del radio, justamente para el músculo bíceps. Entonces, las dos cabezas o las dos porciones se juntan formando un solo cuerpo muscular que va a ir a insertarse por abajo en la tuberosidad bicipital del radio. Es un músculo superficial del brazo, ¿sí? Está inervado por el nervio músculo cutáneo y la acción que tiene es flexionar el antebrazo, ¿sí? El antebrazo sobre el brazo. Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Si el antebrazo está en pronación, es decir, la palma de la mano mirando hacia abajo, el bíceps lo supina, o sea, invierte la posición y pone la palma hacia arriba, ¿sí? Y flexiona el brazo, ¿sí? Lo flexiona y también lo aduce, porque tiene esta porción corta que va al vértice de la apófisis coracoides. Entonces, como las fibras se dirigen hacia arriba y hacia adentro, aproxima el brazo al tronco, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. La acción más destacada o más conocida es la flexión del antebrazo sobre el brazo. El coracobraquial es el otro del que estuvimos hablando recién, que se insertaban juntos o que compartían la inserción en el vértice de la apófisis coracoides, junto con la porción corta del bíceps. Entonces, la inserción proximal va a ser en la apófisis coracoides por un tendón en común con la porción corta del bíceps y la distal es en la cara interna del húmero por encima de la porción media. ¿Sí? Ahí, cara interna del húmero. Por dentro se relaciona con el borde interno del bíceps, que lo va a tener acá pegadito, ¿sí? También está inervado por el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Y su acción es flexor y aductor del brazo. Este flexiona el brazo, porque este sí se inserta en el húmero, no llega al antebrazo. Entonces, lo que va a flexionar es el brazo y lo va a llevar hacia la línea media, lo aproxima, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Braquial anterior, último músculo de la región anterior. La inserción proximal, fíjense, en el labio inferior de la B deltoidea. ¿Quién estaba por arriba en esta impresión? El músculo deltoides. De acá, el deltoides viene hacia acá arriba. Y de ahí hacia abajo, el músculo braquial anterior. ¿Sí? Y en la impresión deltoidea y en la cara anterior y posterior del húmero. Y externa, perdón. Y la inserción distal va a la base de la apófisis coronoides del cúbito. ¿Se acuerdan que la gran cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que era la que formaba la tróclea, que acá en la parte interna del codo, que es la que le da el movimiento de flexo-extensión al codo, tenía por delante la apófisis coronoide? ¿Se acuerdan o no? Por detrás el olecranon y por delante la apófisis coronoides. Bueno, en la base de la apófisis coronoides, ahí se inserta el músculo braquial anterior. Entonces, por sus dos inserciones, si ustedes se fijan, va a tener acción sobre el antebrazo, ¿sí? Porque nace en el húmero. Acá pusimos un poco de las relaciones porque hay algunos detalles, ¿sí? Está cubierto por el bíceps, ¿sí? Y a su vez está cubriendo el húmero y la articulación del codo. Por su borde interno, o sea acá, medial, por su borde interno o medial, está en relación con el tríceps y el pronador redondo, que es un músculo del antebrazo, ¿sí? Formando un canal donde vamos a encontrar los vasos humerales. ¿Se acuerdan que venían los vasos por el canal de torsión? Bueno, vienen ahí. Y por su borde externo, o sea, de este lado, vamos a encontrar también el tríceps por arriba, el vasto externo, después vamos a verlo, ¿sí? El tríceps por arriba y el supinador largo más hacia abajo, formando otro canal, ¿sí? Que va a estar conteniendo, o por donde va a ir
descendiendo el nervio radial, la arteria humeral profunda y la recurrente radial anterior. Lo importante es que ustedes sepan que acá va el nervio radial y la arteria humeral profunda. Y este músculo está inervado también por el nervio músculo cutáneo, o sea que toda la región anterior del brazo tiene la misma inervación, que es el nervio músculo cutáneo. La única acción que tiene el braquial anterior es flexionar el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Esa es su única acción. Y la región posterior, dijimos que eran solo dos regiones, una anterior y una posterior. La región posterior tiene un solo músculo, que es el músculo tríceps braquial. Es como que si fueran tres, pero en realidad es uno solo porque es un músculo que tiene tres porciones, ¿sí? O tres vientres musculares. Una porción larga que se inserta por debajo de la cavidad glenoidea. No sé si se acuerdan cuando vimos borde axilar del omóplato, que terminaba en la parte más superior con una carilla triangular que estaba destinada a la porción larga del tríceps, ¿sí? Bien debajo de la cavidad glenoidea. Ahí va la porción larga del tríceps, ¿sí? Este es el único que llega al omóplato, ¿sí? Y después tiene un vasto interno y un vasto externo. Así se llaman las otras dos porciones. Sería este braquial lateral sería el vasto externo y esto sería el vasto interno, esto de acá, ¿sí? Y esta es la porción larga. El vasto externo del húmero se va a insertar por arriba y por fuera del canal de torsión y el vasto interno por debajo y por dentro, ¿sí? Esas son las inserciones. Todos juntos los tres, las tres porciones, van a formar un gran tendón que va a ir a terminar en el olecranon del cúbito, ¿sí? Está inervado por el nervio, por su borde interno está en relación con el nervio cubital, que es el que pasa por el canal epitrócleo olecraniano. ¿Se acuerdan? Interno, que yo les decía, si ustedes se golpean el codo ahí, sienten que les corre una electricidad, bueno, esa está en relación ahí, en la parte interna, acá está pasando el nervio cubital, pero él está inervado por el nervio radial, ¿sí? El tríceps está inervado por el nervio radial. Y la acción que va a tener es extensor del antebrazo sobre el brazo a través de las tres porciones. O sea, las tres porciones cumplen esa acción. Extender el antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Esto. Antebrazo sobre brazo. Y a su vez, la porción larga, esta que llega hasta el omóplato, aduce el brazo. ¿Sí? O sea, lo aproxima al tronco. ¿Quedó? Brazo, hasta acá vamos fácil, ahora se complica un poco más. Los músculos del antebrazo son un montón, ¿sí? Vamos a verlos que están divididos en tres regiones, como dice acá, región anterior, región externa y región posterior. La región anterior y la región posterior tienen varios músculos y la externa es la que menos tiene. A su vez, esas regiones están divididas en planos o grupos musculares, ¿sí? O capas musculares. La región anterior tiene 4 planos, ¿sí? En los cuales vamos a encontrar 8 músculos, ¿sí? Distribuidos en esos 4 planos. Fíjense que hay algunos músculos que están en color verde y otros están escritos en blanco nomás, ¿sí? Es porque todos estos que están en verde pertenecen a este grupo, ¿sí? De músculos epitrocleares, que no están todos acá, están los que se ven más superficiales. Entonces, en el primer plano vamos a encontrar el pronador redondo, el palmar mayor o palmar largo, ¿sí? Hay una nueva nomenclatura, ahora va cambiando los nombres, cualquiera de los dos está bien. El palmar menor o flexor radial del carpo, ¿sí? El cubital anterior o flexor cubital del carpo. Entonces, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior sería el primer plano, ¿sí? O sea, el plano más superficial, digamos.
El segundo plano tiene un solo músculo que es el flexor común superficial de los dedos, ¿sí? El músculo flexor de los dedos. El tercer plano tiene dos músculos que es el flexor largo del pulgar y el flexor común profundo. Acá nos vamos cada vez más hacia el esqueleto, o sea, vamos de lo más superficial a lo más profundo. Y el cuarto plano tiene un solo músculo, como igual que el segundo plano, un solo músculo que es el pronador cuadrado, ¿sí? Bueno, músculos epitrocleares. ¿Qué son todos estos que están en color verde? Es un grupo de músculos de la región anterior del antebrazo cuya inserción proximal es común para todos. O sea, todos nacen en el mismo lugar y es la epitróclea. ¿Se acuerdan de la epitróclea? Que era esa eminencia que estaba por dentro de la superficie articular del codo, por dentro de la tróclea. Bueno, ahí nacen todos juntos. Fíjense que acá se ve la cabeza, el cóndilo humeral y la cabeza del radio. Y acá tenemos la superficie troclear del codo. Acá está la epitróclea y de ahí nacen todos juntos para dirigirse hacia la mano o la muñeca, ¿sí? O los dedos. Entonces, primer plano dijimos que tenía 4 músculos, ¿sí? Que son estos 4 que vemos acá. Pronador redondo, flexor radial del carpo o palmar mayor, palmar menor y cubital anterior o flexor cubital del carpo, ¿sí? Sí, sí. Todo lo que sea en relación al cúbito también puede decir ulna o ulnar, porque está en relación con el cúbito, que al cúbito también se le llamaba ulna, ¿sí? Ulnar. Bueno, vamos con el pronador redondo. Dijimos que por arriba todos tienen en común que se insertan en la epitróclea y este también algo en la apófisis coronoides, ¿sí? Que está pegadita ahí, está todo junto. Epitróclea y apófisis coronoides. Y por abajo va a la parte media de la cara externa del radio. Esto va a ser interno y esto externo, ¿sí? ¿Se ubican? Eso sería un antebrazo izquierdo, así. El pulgar estaría hacia allá, ¿sí? ¿Se ubican? Entonces, de la parte medial de la extremidad inferior del húmero se dirige hacia la parte media de la cara externa del radio. Está inervado por el nervio mediano, ¿sí? Y es pronador y flexor, accesoriamente flexor del antebrazo. Pronador quiere decir que como está así, lo que hace es esto, ¿sí? Lleva la palma hacia abajo, la palma de la mano hacia abajo. El palmar mayor o palmar largo se inserta también por arriba en la epitróclea, un poco por debajo del pronador redondo, acá lo ven en color verde clarito, ¿sí? Y va a ir hacia abajo, acá al segundo, a la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál es el primer metacarpiano? ¿Cómo los enumerábamos? De afuera hacia adentro. Entonces el primer metacarpiano es el del pulgar. El palmar mayor va a la base del segundo, o sea que va a estar por acá, más o menos, ¿sí? En la cara anterior, porque estamos hablando de la cara palmar del antebrazo. También está inervado por el nervio mediano, ¿sí? Y lo que hace es flexionar la mano sobre el antebrazo, ¿sí? Flexiona la mano sobre el antebrazo. Esa es la acción del palmar largo o palmar mayor. Accesoriamente, igual que el pronador redondo, va a ser flexor del codo, ¿sí? El palmar menor también nace en la epitróclea y la aponeurosis palmar. Ay, no les puse, no, perdón. De la epitróclea a la aponeurosis palmar, ¿sí? De la epitróclea, por debajo del palmar mayor, se dirige a la aponeurosis palmar, que es un tejido, como dijimos hoy, resistente, blanco, que se encuentra en la cara anterior de la palma de la mano, ¿sí? Ese lo que hace es justamente tensar esa aponeurosis y a través de esa tensión va a estar flexionando la mano sobre el antebrazo. Estos 3 primeros que nombramos acá están todos inervados por el nervio mediano y el cubital por el nervio cubital, ¿sí? Acuérdense, hagan esa asociación por ahí de que el nombre del músculo lleva el nombre del nervio que lo está inervando. El cubital anterior, que es el último de este primer grupo, del primer plano,
también va de la epitróclea y parte del olecranon y se dirige al pisiforme. ¿Qué era el pisiforme? Uno de los huesitos del carpo, de la primera fila del carpo. ¿Se acuerdan que eran 4? 3 participaban de la articulación de la muñeca y uno no. Ese que no participa es el que le está dando inserción al músculo cubital. Y está bien acá, bien afuera, ¿sí? Bien en la parte, perdón, medial en realidad, de la muñeca. Su acción va a ser flexor de la mano sobre el antebrazo y al mismo tiempo la va a aducir porque está más hacia la línea media. Entonces trae la mano hacia adentro, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, y este está inervado por el nervio cubital, acuérdense. El primer plano, entonces los 3 primeros por el mediano y el último por el cubital. En el segundo plano tenemos el flexor común superficial de los dedos, ¿sí? Flexor común superficial de los dedos. Este también está en verde, o sea que también pertenece al grupo de los epitrocleares, por lo tanto tiene inserción en la epitróclea, pero también se inserta en la apófisis coronoides y sigue hasta el radio y se inserta en el borde anterior del radio. Todo ese cuerpo muscular, ¿sí?, se va a dividir en la parte inferior en 4 tendones que están dirigidos a los 4 últimos dedos, o sea que queda fuera el pulgar, ¿sí? Al pulgar no llega. Esos 4 tendones se van a deslizar, formando, o sea, cuando llega acá abajo, cuando llega a la parte más distal de los dedos, a la segunda falange, el tendón se divide en 2 lengüetas y van una a cada lado de la base de la segunda falange. ¿Se entiende? Ese tendón, esos 4 tendones, cada uno, no sé si lo alcanzan a ver ahí, cuando llega a la primera falange, en realidad a esa altura se divide, pero para insertarse en la base de la segunda falange, en el lado medial y en el lado lateral de cada una, ¿sí? Entonces, a este se le va a llamar tendón perforado, porque con esas 2 lengüetas está formando como un ojal por donde cruza el tendón del músculo flexor común profundo, que es el que llega hasta la base de la tercera falange. No sé si se entiende. ¿Más o menos? ¿Repito? ¿Sí? Bien. Olvídense del cuerpo muscular, vamos al tendón solamente, ¿sí? El tendón del flexor superficial llega al segundo dedo, vamos a este dedo, ¿sí? Al índice. Siempre dirigiéndose o deslizándose por su cara palmar, ¿sí? Por la cara palmar del dedo. A la altura de la primera falange, o sea, la falange proximal, se divide ese tendón en 2, ¿sí? Se abre en 2. Y esas 2 lengüetas del tendón van a dividirse, van a ir una a cada lado de la base de la segunda falange o falange media, ¿sí? Hace esto, el tendón, y forma ese ojal. Entonces, por ahí adentro cruza, por ese túnel, cruza el tendón del flexor profundo, que es el que todavía no vimos, ¿sí? Y el flexor profundo viene acá, a la base de la última falange. Entonces, ¿para qué pasa eso? ¿Por qué el flexor superficial hace esas 2 lengüetas y no va uno por abajo y el otro por arriba? Para que cuando nosotros flexionamos el dedo, uno sostenga al otro, ¿sí? Y no se levante la piel porque lo tensa el tendón. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Eso se llama polea de reflexión. Eso sería la función. Hace de polea de reflexión. Entonces, vamos de vuelta. Por abajo se divide en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos, siempre queda excluido el pulgar. Se inserta en la base de la segunda falange por 2 cintillas laterales o lengüetas tendinosas. Estas forman un ojal, ¿sí? Estas 2 lengüetas forman un ojal por donde se desliza el tendón, esto quiere decir flexor común profundo de los dedos, por lo que recibe el apodo de tendón perforado. El superficial, tendón perforado. Y el tendón del flexor profundo se le llama perforante, ¿sí? Porque es como que perfora el tendón del flexor superficial.
Este está inervado por el nervio mediano y la función que tiene es flexionar F2, o sea, la falange media, sobre la primera. Hace esto, ¿sí? Forma un ángulo recto, flexiona la segunda sobre la primera. Sobre la tercera no tiene acción porque no llega, ¿sí? Solo la segunda sobre la primera. Y accesoriamente flexiona la mano sobre el antebrazo, ¿sí? ¿Quedó? Ahora sí, un poco mejor. Bien. Tercer plano. Fíjense que acá ya no hay músculos en verde, o sea que no tenemos más epitrocleares, ¿sí? Se terminaron los epitrocleares. El primero de todos, flexor común profundo, ¿sí? El que hablamos recién, el perforante. Va de la cara anterior del cúbito y de la aponeurosis antebraquial, ¿sí? Todo acá, acá lo vemos. Cara anterior del cúbito y aponeurosis antebraquial, para terminar por 4 tendones en la base de la última falange, de F3, ¿sí? O tercera falange. Cruza por debajo del tendón, o por dentro en realidad, del tendón del flexor superficial. Este sí flexiona la tercera falange, la última, porque este llega hasta la punta de los dedos. Entonces, este está inervado por el nervio mediano, los dos fascículos externos, y por el nervio cubital los dos fascículos internos. Fíjense que se divide en 4, entonces los dos externos nervio mediano, los dos internos nervio cubital. Y este flexiona F3 sobre F2 y la mano sobre el antebrazo. En realidad trabajan juntos para que nosotros podamos hacer esto y cerrar todos los dedos, ¿sí? Cuando nosotros flexionamos todas las falanges, están trabajando los dos. Después, un poco más profundo, lateral, digamos, vamos a tener en ese mismo tercer plano el flexor largo del pulgar, que es el que estamos viendo acá, flexor largo del pulgar, ¿sí? Que se inserta por arriba en la cara anterior del radio y la membrana interósea, ¿se acuerdan? De los elementos de unión del esqueleto del antebrazo, la membrana interósea. Bueno, entonces, ese se va a estar insertando en la cara anterior del radio y en la membrana interósea. Y de ahí se dirige por un tendón que va a ir hasta, acá se ve, la última falange del pulgar. Ese es el que va a estar actuando solito en el pulgar. Estos otros no. Está inervado por el nervio mediano y lo que va a estar haciendo es flexionar F2 sobre F1 y accesoriamente, o sea, si nosotros hacemos una contracción más intensa del flexor del pulgar, va a estar flexionando la primera falange sobre el metacarpiano, ¿sí? Esto quiere decir metacarpiano, ¿sí? Después tenemos el pronador cuadrado, que es el más profundo de todos, y que acá me olvidé ponerle, este es el cuarto plano, perdón, me comí ahí. Acá es cuarto plano, que es el pronador cuadrado solo. Que el pronador cuadrado se extiende, acá está, miren, ¿lo ven? En verde por debajo de los otros dos, va de la cara y borde anterior del cúbito a la cara y borde anterior del radio. Está atravesado así en la parte inferior del antebrazo. Es este que ven acá. Tiene fibras bien transversales y ocupa todo el segmento inferior del antebrazo, ¿sí? Ese está también inervado por el nervio mediano y lo que hace justamente es la pronación del antebrazo, ¿sí? Bueno, vamos con la región externa. La región externa tiene 4 músculos, era la que menos músculos tenía, ¿sí? Están todos dispuestos, no tienen planos. Y tenemos supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo y supinador corto. Esos serían los 4 músculos de esta región. El supinador largo se va a extender del borde externo del húmero acá arriba, es este de acá arriba, supinador largo, ¿sí? Del borde externo del húmero, por debajo del canal de torsión, y de ahí se dirige hacia la apófisis estiloides del radio, acá. O sea que si nosotros ponemos así el antebrazo con el pulgar apuntando al techo y hacemos fuerza ahí, ahí se marca. Ahí se ve bien, ahí queda bien en línea el supinador largo, ¿sí? Entonces,
va desde el borde externo en su porción inferior del húmero, por debajo del canal de torsión, a la apófisis estiloides del radio. Esas son las dos inserciones. Está inervado por el nervio radial, como el tríceps, ¿se acuerdan que dijimos hace un ratito? Por el tríceps, inervado por el nervio radial, y lo que hace es flexionar el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Y el nombre en realidad lo tiene más de adorno que por su verdadera función, porque no es un músculo que sea estrictamente supinador, ¿sí? Es más que nada flexor del antebrazo sobre el brazo. El nombre de supinador solamente se le puede dar cuando nosotros estamos en pronación máxima. Es decir, cuando la palma de la mano está bien mirando hacia abajo, ahí sí tiene una función supinadora, pero solamente hasta que se alinea, o sea, hasta que llegamos a la posición intermedia, que es cuando el pulgar está apuntando al techo. Y ahí se termina, no puede seguir supinando porque quedan las fibras musculares alineadas. ¿Sí? Brachioradial, sí. Sí, hay mucha nomenclatura nueva. Profe, ¿podría explicar de nuevo, por favor? ¿La acción? Sí, por favor. Sí. El supinador largo les decía que tiene el nombre de supinador, pero en realidad la acción que tiene principal es la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Flexiona al insertarse en la estiloides del radio, lo que hace es llevar el antebrazo hacia el húmero, en flexión. Y va a ser supinador solamente cuando el antebrazo se encuentre en pronación máxima, es decir, con la palma de la mano mirando bien al piso, hacia abajo. Desde esa posición, o sea, la palma de la mano mirando hacia abajo, empezamos a invertir el movimiento y deja de actuar cuando llegamos a la posición intermedia, que es el pulgar apuntando hacia el techo. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno. Lo sigue por debajo el primer radial externo, ¿sí? Que se va a insertar en el borde externo del húmero por debajo del supinador largo, ¿sí? Y abajo, este llega hasta la mano, ¿sí? No, o sea, atraviesa el antebrazo sin tomar inserción en los huesos del antebrazo. Va desde el húmero a la base del segundo metacarpiano, ¿sí? En su cara dorsal. Estos van hacia atrás. Este viene acá, a la base del segundo metacarpiano en su cara dorsal. Y lo que va a hacer es extender y abducir la mano. Como está ahí en el segundo radial, lo que hace es extender y aducir, ¿sí? Lleva la mano hacia afuera y la extiende. Y está inervado por el nervio radial. Estos porque son más posteriores que otra cosa. En realidad es región externa, pero... El segundo radial externo, empezamos con el color verde otra vez. Fíjense que acá estamos con blanco y acá cambiamos y empezamos con verde de vuelta. O sea que estos también tienen una inserción común superior que va a formar otro grupo que se llaman epicondilios. ¿Sí? Vimos recién epitrocleares, ahora vemos epicondilios. El segundo radial externo es el primero de los epicondilios. Se inserta por arriba en el epicóndilo, ¿sí? Y de ahí va hacia abajo, igual que el anterior, pero en lugar de llegar a la base del segundo metacarpiano, va a la base del tercero. Ahí, bien en la parte media de la mano. ¿Sí? Este también está inervado por el nervio radial y la acción que va a tener es extensión de la mano porque queda en la línea media, entonces no tiene acción ni aductora ni abductora. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá le puse dónde estaría el epicóndilo, la inserción proximal. Fíjense, acá tenemos olecranon, cabeza del radio, condilumeral, gracias. El condilumeral y acá el epicóndilo, ¿sí? Ahí nace el segundo radial y acá se ve bien que va a terminar en la base del segundo metacarpiano. Perdón, en la base del tercero. El segundo radial en la base del tercero, ¿sí? Base del tercer metacarpiano. Es este que ven acá. Y el último de la región externa es el supinador corto, ¿sí? Que es un músculo justamente cortito que se arrolla en la parte superior del antebrazo, ¿sí? Naciendo en el epicóndilo y en el borde externo del cúbito por debajo del olecranon,
también parte en el ligamento lateral externo del codo, y va a arrollarse en el radio para dirigirse al borde, a la cara anterior del radio y borde interno, ¿sí? Y también parte del ligamento anular, ¿sí? Este está como envolviendo la parte superior del antebrazo. Y la acción que va a tener es justamente supinar. Este sí tiene el nombre bien puesto. El supinador corto es un músculo supinador. O sea que lo que hace es llevar la palma de la mano que quede mirando hacia arriba, ¿sí? Hacer rotar el antebrazo para que la palma de la mano mire hacia arriba. Y está inervado por el nervio radial también. O sea que todos los de la región externa, ¿sí? Volvemos para atrás. Nervio radial, nervio radial, nervio radial y nervio radial. Toda la región externa está inervada por el nervio radial, ¿sí? Región posterior. Nuevamente tenemos 8 músculos como en la región anterior, pero estos están distribuidos solamente en dos capas o 2 planos. La región anterior tenía 4, ¿se acuerdan? 4 planos musculares, este tiene solamente 2. Un plano que es más superficial o una capa superficial que está formada por el extensor común de los dedos. Fíjense que acá no hay extensor superficial y extensor profundo como los flexores. ¿Sí? Es uno solo para todos los dedos y es el extensor común. Después va a haber un extensor propio del meñique, un cubital posterior, también teníamos un cubital anterior, y el músculo anconio. Todos estos, más el segundo radial externo y el supinador corto, constituyen los músculos epicondilios, porque todos tienen una inserción en el epicóndilo, ¿sí? Bueno, y la capa profunda está formada por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Esa es la capa profunda, ¿sí? Vamos con la superficial. Extensor común de los dedos. De este dijimos que hay uno solo, o sea que este tiene que llegar hasta la última falange para poder tener acción en todo el dedo. Va del epicóndilo, ¿sí? Origen común, epicóndilo, a los 4 últimos dedos. El pulgar vuelve a quedar excluido, ¿sí? Y por abajo se va a insertar, este va a ser como hacen los otros dos, pero lo hace todo solo. O sea que va a tener una lengüeta media que va a la base de la segunda falange, para poder extender la segunda falange sobre la primera. Y después continúa por 2 lengüetas laterales que van a terminar a la base de la última falange. De esa manera puede extender la última falange o la tercera sobre la segunda y la segunda sobre la primera y a su vez el dedo sobre el metacarpiano. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Está inervado por el nervio radial y lo que hace es extender las falanges sobre la mano y a su vez la mano sobre el antebrazo. Y el extensor propio del meñique, ¿sí? Es este chiquito que vemos acá, que va desde el epicóndilo hasta la última falange. La misma disposición tiene que este, pero solo para el meñique, ¿sí? Segunda y tercera falange del meñique. También está inervado por el nervio radial y permite extender el meñique aislado de los otros dedos. Nosotros podemos flexionar todos los otros y extender el meñique, ¿sí? Lo que no podemos hacer individualmente con los dedos del medio, ¿sí? Con el segundo, el tercero y el cuarto. El cubital posterior también es un músculo epicondilio y por abajo se va a insertar en el quinto metacarpiano, en la base del quinto metacarpiano en su cara posterior, ¿sí? O sea, en la base del metacarpiano del meñique. Está inervado también por el nervio radial y lo que hace es extender la mano y aducirla, ¿sí? Porque está en la parte más próxima a la parte media, entonces extiende y aduce la mano. Y el anconio, que es el músculo cortito, sería el opuesto del supinador corto, ¿sí? Nace también en el epicóndilo, pero si ustedes se fijan, va bien hacia posterior, al revés del supinador corto que venía hacia adelante, este va hacia la cara posterior y va a la parte externa
del olecranon y borde posterior del cúbito, ¿sí? Este está inervado por el nervio radial también y en teoría extendería el antebrazo sobre el brazo. ¿Por qué decimos en teoría? Porque el antebrazo tiene que acompañar también la mano, o sea, no podemos aislar el antebrazo de la mano, y es un músculo chiquito, no es un músculo que tenga quizás la fuerza suficiente como para extender el antebrazo sobre el brazo. Sí colabora con todos los demás, pero solo es dudosa su acción. Bueno, y la capa profunda, acá ya no hay más epicondilios, ¿sí? La capa profunda justamente es más profunda que la otra, están más próximos al esqueleto del antebrazo y un poco más hacia abajo, ¿sí? Entonces, estos todos van a nacer, más allá que en los dibujos por ahí no se vea, nacen de la membrana interósea y de los dos huesos próximos. Entonces, cara posterior de cúbito y radio, este es abductor largo del pulgar, y membrana interósea, y por abajo termina la extremidad superior del primer metacarpiano, o sea, ahí, a la base del primer metacarpiano, ¿sí? Ese va a tener acción exclusivamente sobre el pulgar y lo que va a hacer es separarlo de la mano. Y bueno, y accesoriamente también lleva la mano hacia la abducción. El extensor corto del pulgar es el que vemos acá, extensor corto, este que vemos acá, ¿sí? Nace en la parte superior, extremidad posterior del cúbito, cara posterior del cúbito del radio y la membrana interósea, y de ahí se dirige a la base de, acá, a la base de la falange proximal del pulgar, ¿sí? Y el abductor, el extensor largo del pulgar, nace un poquito más hacia arriba, en la parte media del esqueleto del antebrazo, y llega hasta la falange distal del pulgar. Es decir, que nosotros vamos a tener abductor, extensor corto y extensor largo, ¿sí? Esas serían las tres inserciones distales. Entre los tres van a estar haciendo la mayoría de la motilidad del pulgar que va hacia afuera y hacia atrás. Están inervados los tres por el nervio radial y toda la acción que van a tener es extender el dedo pulgar. O sea, uno extiende el metacarpiano, el otro la primera falange, el otro la segunda. El extensor propio del índice sería el más profundo de los cuatro. También está en la cara posterior, pero solamente del cúbito. Y de abajo se dirige hacia la tercera falange del dedo índice junto con el tendón del extensor común. ¿Se acuerdan que dijimos que el extensor iba a los cuatro últimos dedos? Dejaba fuera el pulgar, pero todas las lengüetas, digamos, del tendón del extensor llegaban hasta la tercera falange. Una en la segunda y dos en la tercera. Este se confunde junto con el tendón del extensor común y llega al índice. Entonces, entre este, que es el extensor propio del índice, y el extensor propio del meñique, son los dos músculos que nos permiten hacer este gesto, ¿sí? Que no lo podemos hacer con el extensor común. No podemos flexionar estos y dejar, o sea, podemos dejar extendidos estos dos, y estos se flexionan porque tienen músculos propios también. Pero no podemos hacer, no podríamos hacerlo si no tuviéramos un extensor específico para cada uno de los dedos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, el gesto de los cuernitos entonces existe porque hay un extensor propio del índice y uno propio del meñique. También este está inervado por el nervio radial y la función que tiene justamente es extender el dedo índice. Acá tenemos otra estructura que vamos a encontrar a la altura de la muñeca, en el miembro superior, lo vemos acá, ¿sí? ¿Ven ahí esa depresión que se forma en la base del pulgar? Esa depresión se llama tabaquera anatómica. Y en realidad ese nombre se le dio porque antiguamente ponían tabaco ahí, en ese lugar, ¿sí? No sé quién, pero lo hacían. Entonces, es una región que tiene una forma oval. En el libro grande de anatomía, en el testú, está la explicación de por qué ese nombre.
esa región oval está dispuesta en estos músculos que vimos recién, en los tres, abductor largo del pulgar, extensor largo y extensor corto, ¿sí? Entre esos tres músculos. Entonces, como dijimos hoy que de cada estructura íbamos a hablar de un continente y un contenido, ¿sí? El continente de la tabaquera anatómica tiene un borde externo que va a estar formado por el abductor largo y el extensor corto del pulgar, es decir, el que iba a la base del primer metacarpiano y a la base de la falange proximal. Y un borde interno que está formado por el extensor largo del pulgar, que es el que va hasta la base de la segunda falange o falange distal del dedo gordo. En el piso vamos a encontrar el hueso escafoides, que era de la primera fila, ¿se acuerdan? Del carpo, primera fila arrancaba con el escafoides. Bueno, ahí vamos a encontrar en el piso de la tabaquera anatómica el escafoides. Y el contenido, o sea, ¿qué hay ahí en ese espacio? Es de arriba hacia abajo, primero vamos a tener el tendón del segundo radial externo y luego, pegadito al tendón del segundo radial, el tendón del primer radial externo y la arteria radial. Ese va a ser el contenido. Ahora les muestro la imagen del libro. Este es el músculo abductor largo y el extensor corto, que son los que están por fuera. Acá tenemos el extensor largo que está por dentro y este es el espacio. Ese es el espacio. Y ahí están los tendones de los dos radiales, radial externo, segundo radial, primer radial, segundo radial, que era el que venía al tercer metacarpiano, y la arteria radial, ¿sí? Ocupando ese espacio que vimos acá. Eso estaría profundo acá. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cansados? Ya falta menos. Túnel del carpo, que lo tienen que haber escuchado nombrar como túnel carpiano, seguramente algunos sufren el túnel carpiano, y el canal de Bouchon, ¿sí? Son tres canales que se forman a la altura de la muñeca. El canal del pulso va a estar en este lugar entre el tendón del músculo supinador largo y el tendón del palmar mayor. En ese espacio se encuentra la arteria radial y es donde se toma el pulso justamente. Si ustedes ponen los dedos ahí, van a sentir los latidos de la circulación sanguínea de la arteria radial. El túnel del carpo queda bien en la parte, bien no, pero casi en la parte media de la muñeca, entre palmar mayor y palmar menor, y lo que vamos a encontrar es el nervio mediano, ¿sí? Por ese sitio cruza el nervio mediano. Cuando este túnel o este canal se estrecha, a veces comprime el nervio mediano y entonces da toda una sintomatología que se llama síndrome del túnel carpiano. No sé si lo escucharon nombrar. Y por fuera, por último, más hacia el borde, perdón, por dentro, no por fuera, más hacia el borde cubital, vamos a encontrar entre palmar menor y el cubital anterior un canal que se llama canal de Bouchon, por donde se va a estar deslizando el nervio cubital. ¿Sí? De estos tres, este es el que ustedes tienen que saber más que nada, el canal del pulso. Volvemos un cachito para atrás. Entonces acá, continente va a ser supinador largo por fuera, palmar mayor por dentro, y el contenido, la arteria radial, ¿sí? No está escrito así, pero así tienen que estudiarlo. Músculos de la mano y terminamos. Último tironcito. Acá es más fácil porque acá no les vamos a pedir inserciones, solamente nombre, ¿sí? Son muchos. Entonces, la mano la vamos a dividir en tres regiones, ¿sí? Que van a ser la región palmar externa o eminencia tenar, que es esta, la del pulgar, ¿sí? Acá en la base del pulgar. La región palmar interna o eminencia hipotenar, que es la que está en relación con el dedo meñique, ¿sí? Y la región palmar media, que queda entre medio de las otras dos. Entonces, la región palmar externa, la que está en relación con el dedo pulgar, que también se llama eminencia tenar, tiene 4 músculos que son el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el aductor del pulgar. O sea, todos tienen acción sobre el dedo pulgar. La región, a ver, vamos a pasar y lo vemos y después, fíjense, acá están los 4.
Eminencia tenar sería esto, ¿sí? Aductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, abductor corto del pulgar y oponente, ¿sí? Oponente porque el pulgar tiene un movimiento que se llama oposición, ¿sí? Que es hacer esto y poder oponerlo justamente a cualquiera de los otros dedos, ¿sí? Y la acción principal es o sea, actúan en conjunto, pero es el oponente el que lo lleva en ese movimiento. En la región palmar interna o eminencia hipotenar, vamos a tener también 4 músculos que son el palmar cutáneo, el aductor, acá son todos del dedo meñique, ¿sí? Aductor del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique y oponente del dedo meñique. Acá falta el palmar cutáneo, tenemos el aductor corto, que es este que vemos acá, ¿sí? Que es el que nos permite hacer esto, ¿sí? Separar el meñique de los otros, y ahí se ve el músculo, aductor corto, el flexor corto y más profundamente el oponente porque lo tiene que llevar hacia la línea media de la mano, ¿sí? Entonces está más profundo. Nos faltaría el palmar cutáneo en esa imagen. Y la región palmar media comprende 2 grupos de músculos. Por un lado lo que son los lumbricales y por otro lado lo que son los interóseos. Y los músculos interóseos a su vez se dividen en interóseos palmares e interóseos dorsales. O sea que son un montón de músculos ahí. Lo que ustedes tienen que saber es que los lumbricales son 4 que van a estar insertándose entre los tendones del flexor profundo de los dedos. O sea, no tienen inserciones proximales en los huesos, sino que nacen entre los tendones del flexor profundo. ¿Se acuerdan que había 2 flexores? Un superficial y un profundo. En los tendones del flexor profundo. Y de ahí sí van a la base de las falanges, pero la inserción proximal es en los tendones. Y los músculos interóseos sí tienen inserciones óseas, están ocupando los espacios justamente interóseos, es decir, entre los, en el espacio que queda entre 2 metacarpianos próximos, ¿sí? Entre estos huesitos, ¿sí? Entre los metacarpianos. Y se distinguen, dijimos, en palmares, que son 3 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales, que acá tienen los músculos lumbricales, que nacen en los tendones del flexor profundo y se dirigen a las falanges, interóseos palmares, que son 3, acá los ven, y los interóseos dorsales, que son 4, ¿sí? La acción que van a tener es los lumbricales permiten hacer este movimiento, los interóseos palmares aproximan los dedos y los dorsales los separan, ¿sí? Resumiendo, esa sería la acción y si no me equivoco terminamos. Chicos, pasen una hojita con la asistencia y si tienen alguna pregunta, Profe. hablen ahora. Profe, ¿me explica los ¿Sí? movimientos o sea, la Perdón. acción de lo último? Hagan un poquito de silencio. Los movimientos, O sea, la acción de los últimos la músculos. acción de estos, Sí. los lumbricales flexionan, extienden los dedos, pero flexionan los dedos sobre los metacarpianos. Los dedos extendidos, es como el techito, como decimos la acción del techito. ¿Sí? No sé si ven. Los interóseos palmares, o sea, los que son nada más 3, aproximan los dedos y los interóseos dorsales, que son 4, los separan. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Profe, Bueno, Sí, ¿sí? profe, gracias. yo tengo una duda en la región hipotenar. ¿Es aductor o abductor del meñique? Vamos a volver para atrás. Los dos son. Tenemos flexor, oponente y aductor del dedo meñique. Porque lo que hace, en realidad lo separa de los otros dedos, pero lo lleva hacia la línea media. Si nosotros tenemos en cuenta la posición anatómica, lo está llevando hacia la línea media del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces es aductor. Ah, ok, gracias. Bien. Chicos, la semana que viene
Si podemos, hacemos huesos y articulaciones de miembro inferior, porque después tenemos un feriado. Si nos da el tiempo, hacemos todo, y si no, yo le subo la clase de articulaciones el feriado igual, y no la estaríamos dando. Nos quedaría huesos de miembro inferior, articulaciones de miembro inferior, músculos de miembro inferior, y el segundo parcial. Así que empiecen a estudiar ya. Sí, ¿preguntas? No me acuerdo, pero saquen la cuenta. Tenemos 3 semanas más y después el parcial, la que sigue el parcial. ¿Sería fines de octubre? ¿Cuánto? Creo que es del 30 al 3 de noviembre. Ajá. Sí, esa semana. Esa semana, del 30 al 3. 30 de octubre al 3 de noviembre. Y se nos termina el cuatrimestre ya, así que no podemos extenderlo más. Ocupamos todo lo que podemos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, están libres. Chao, profe, gracias. Yo, profe. Sí. ¿Hay una articulación que hacía antes la sección de retropresión? ¿Es la externo-catoclavicular? Porque en la acción